Buenas tardes, mi nombre es Jesús Ivonne Tapia Ornelas. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 21005588 de la carrera de Derecho. El módulo a seguir es Protección Internacional de Derechos Humanos del reto número 5, criterios relevantes. Pues bien, este reto se trata de un caso muy sonado donde México, al ser parte de la Organización de Estados Americanos y al tener convenio con la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, al estar de acuerdo con este tratado internacional y ser miembro y parte activo, tiene la responsabilidad de responder por cualquier crimen de Estado. En este caso, se trató de una desaparición forzada donde el señor Rosendo Radilla Pacheco sufre un secuestro por parte de militares en el estado de Guerrero y posteriormente es desaparecido por los mismos y bueno, pues su cuerpo nunca fue encontrado. Pero veamos brevemente quién fue Rosendo Radilla Pacheco. Bien, el señor Radilla Pacheco tenía actividades políticas y sociales en Atoyac de Álvarez, municipio del estado de Guerrero, en la organización de caficultores y campesinos. Fue presidente del Consejo Municipal de Atoyac de Álvarez Guerrero. Rosendo Radilla Pacheco hizo parte de la unidad agraria. Fue también presidente del Consejo Municipal de Atoyac de Álvarez. En septiembre de 1956 desarrolló gestiones como presidente municipal. Fue secretario general del Comité Regional Campesino. También fue presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Patronato Proescuela Federal Modesto Alarcón. Participó en la fundación de la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata. Entre sus distintas ocupaciones se encontraba también el cultivo de café y coco, así como la compra y venta de ganado. El señor Rosendo Radilla Pacheco componía corridos, expresión musical popular mexicana en la cual se relatan versos acompañados por la guitarra. Los corridos compuestos por el señor Rosendo Radilla Pacheco relataban diversos hechos sucedidos en Atoyac de Álvarez, así como las luchas campesinas y sociales de la época. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, con 60 años de edad, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un retén en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos. Posteriormente, los pasajeros abordaron nuevamente el autobús para continuar el viaje, pero se llevaron de forma arbitraria a Rosendo, quien les dijo que soltaran a su hijo de 11 años. Así fue, dejaron libre al niño, pero a Rosendo se lo llevaron los militares. Lo detuvieron por cantar corridos y por ser una parte importante dentro de la comunidad. Quizás su presencia social y política incomodaba al gobierno o administración de ese entonces. Recordemos que en el año de 1974 el presidente de México era Luis Echeverría Álvarez y el gobernador era el presidente de México era Luis Echeverría Álvarez y el gobernador de Guerrero era Rubén Figueroa, quien había sido electo, pero fue sucedido por un interinato militar, el general Pablo Guadarrama García, por un tiempo, debido al contexto de represión antes de la toma de posesión de Figueroa. Estos hechos ocurrieron durante la llamada Guerra Sucia, un periodo de represión estatal en Guerrero contra movimientos sociales y guerrilleros. Y no solamente en Guerrero, fue en todo el país. Bueno, según versiones, dentro de la cárcel, a Rosendo Pacheco le vieron
torturado y golpeado. Versiones de los recluidos mencionaban esto. Y también dijeron que se lo llevaron un día los militares y jamás volvieron a saber de él. Posteriormente se interpusieron varios recursos en el Estado mexicano como averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República por secuestro a manos de funcionarios públicos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la CIDFP, que es la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, la cual fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 por los Estados miembros de la OEA. Es decir, se agotaron todas las instancias competentes, pero el Estado no dio nunca la atención al caso. Es entonces como se externalizó hacia la Comisión Americana de Derechos Humanos. Se reunieron pruebas y es entonces que el 4 de mayo del 2008, al agotar todo tipo de respuesta por parte del Estado mexicano, el juez Sergio García logra que la Convención Americana revise el caso por las múltiples violaciones de derechos humanos hacia la numerosa familia del señor Rosendo y al mismo señor Rosendo Pacheco. Esta familia nuclear contaba con 12 hijos y su esposa fallecida ya. Tuvieron que pasar 34 años de espera y de lucha por no desistir y para que se tomara en cuenta estas violaciones cometidas por el Estado mexicano y se pudiera hacer justicia. Se violaron muchos artículos de la Convención Americana, entre algunos de ellos es el 2, 3, 4, 7, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, todos ellos contenidos en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Sin embargo, el Estado mexicano puso objeciones y trató de defenderse, poniendo excepciones preliminares, solicitando a la Corte Interamericana que fundamentara y resolviera esas excepciones, las cuales fueron 4 y se trataban todas de incompetencia. La número 1 era la incompetencia ratione temporis, alegando que existía un desfase de fecha cuando el Estado se adhirió a la convención y que los hechos del caso databan del año 1974, antes de que México firmara el Tratado Internacional en la convención. La número 2 es incompetencia ratione temporis, para aplicar la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas debido a la fecha del depósito de instrumento de adhesión de México a la citada convención. La tercera es incompetencia ratione material, que utiliza la Carta de la Organización de Estados Americanos como fundamento para conocer del caso. El Estado alegó que la Corte Interamericana carecía de competencia para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en Bogotá en 1948. En adelante, la Carta de la OEA con fundamento para conocer. Y bueno, la otra incompetencia era la incompetencia ratione temporis, para conocer de presuntas violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, donde el Estado menciona que bajo el análisis de derecho y de jurisprudencia comparada, la muerte alegaba la tortura del señor Rosendo Radilla Pacheco habrían ocurrido con anterioridad una fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1988, ya que desde esta fecha de su detención, el 25 de agosto de 1974, habrían transcurrido más de 24 años sin conocer noticias de su paradero. Y bueno, finalmente el Estado mexicano, a pesar de que interpuso estas excepciones, reconoce su responsabilidad en el caso de violaciones de derechos humanos y la Corte
fundamentó que se había violentado varios derechos, entre ellos el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en perjuicio de la comunidad donde habitó el señor Radilla, así como la libertad de pensamiento y de expresión en perjuicio de él y de su familia. Así surge del acervo probatorio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 105 en el marco del programa especial sobre presuntos desaparecidos, examinando 532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas de personas perpetradas durante el fenómeno calificado como la Guerra Sucia en los años 70. Y bueno, la obligación del Estado era investigar hasta que se encontrara la persona privada de la libertad o que aparecieran los restos. Sin embargo, el Estado mexicano no lo hizo. Al contrario, encubrió y dejó pasar muchos años de impunidad hasta que el juez trasladó a la Comisión Americana de Derechos Humanos el caso, misma que se emitió recomendaciones que tampoco no se cumplimentaron, y por ello se envió el caso a la Corte Interamericana. El tribunal llegó a varias conclusiones, entre ellas donde rechazan las excepciones y hace una lista de todos los gastos de indemnizaciones como reparación de daño. Asimismo, la Corte ordenó también al Estado investigar los daños, que esclarezcan los hechos y sancionar el delito intelectual y a todas las personas que participaron en el delito. Y también se otorgaron medidas de satisfacción y de no repetición. La comisión ordenó a la Corte la entrega y la localización de los restos del señor Rosendo, haciendo exhumaciones a todos los probables restos del occiso hasta que dieran con el señor. Y bueno, en las reformas del Estado mexicano se ordenó también reformar el artículo 13 de la Constitución Política Mexicana para alcanzar la precisión necesaria, la cual impedía a los elementos del ejército mexicano fueran juzgados solamente por tribunales militares cuando habían cometido violaciones de derechos humanos. Y la Corte estableció que el artículo 215A del Código Penal Federal, que sanciona el delito de desaparición forzada para personas, no se adecuaba plena y efectivamente a la normativa internacional vigente sobre la materia. Por tal motivo, el Estado debería adoptar todas las medidas que fueran necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales. Solicitó también el tribunal para que el Estado diera la capacitación necesaria a todo funcionario público vinculado con familiares de víctimas de desapariciones forzadas. La obligación del Estado era de investigar de manera adecuada y sancionar en su caso a los responsables, y debería de cumplirse diligentemente para evitar así impunidad y que este tipo de hechos no volvieran a repetirse. El Estado debería publicar también como un complemento para resarcir el daño en el diario oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional los párrafos 1, 7, 52, 66, 114 y 358 de la presente sentencia, y asimismo se obligaría al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así como una disculpa pública a los familiares de la víctima. La Corte obligó al Estado a realizar un restablecimiento de la memoria, semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, así como la atención psicológica a los familiares del señor Rosendo, y si se requieren medicamentos que sean gratuitos, indemnizaciones, costas, gastos, así como modalidades de pagos de forma ordenada. En consecuencia, el tribunal estima que el Estado incumplió esta obligación contenida en el artículo 2, y fue así que, incumplió en muchos artículos, de la Convención Americana. Y también fueron causantes
por una disciplina militar que estaba protegida por el mismo Estado. Y bueno, pues entonces estas fueron las formas de reparación del daño y la sentencia preliminar, la sentencia contra las excepciones preliminares, el fondo, las reparaciones y las costas. Y bueno, pues mi conclusión es que la sentencia que se dictó el 23 de noviembre del 2019 en San José, Costa Rica, sin duda el Estado mexicano era encubridor de muchísimos casos llenos de impunidad, y esto lo vemos recientemente también en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, el cual está clasificado también como crimen de Estado. Nuestro Estado se ha dado la tarea de violentar una y otra vez los derechos humanos de los ciudadanos. Recordemos que las víctimas eran normalistas, que tenían una ideología guerrillera también y que eran incómodos para el gobierno en turno. Esta repetición de sucesos nos habla demasiado claro de que México repite su historia constantemente, con frecuencia, y que cada vez se torna con más violencia e impunidad. En este caso que estamos viendo fue del señor Rosendo en 1974. Los 43 estudiantes asesinados fue en el año 2014. Mientras la Corte resolvía el caso, porque la sentencia salió en el 2019, el Estado mexicano se daba a la tarea de una serie de medidas, bueno, más bien de hacer un genocidio. Y bueno, pues ya han ocurrido 12 años de este genocidio, de la matanza de los 43, y nadie es capaz de dar respuestas. Este caso del señor Rosendo Pacheco, que es una víctima más de desaparición forzada, logró su caso llegar a una judicialización internacional que fue en la Corte Interamericana. Y el Estado tuvo que cumplimentar la sentencia dictada de la Corte Interamericana, porque es parte de la OEA. Esperemos que el caso de los 43 estudiantes corran con la misma suerte, ya que pues esperamos, o sea, se han esperado respuestas de ello y no han tenido respuestas en este caso, ¿sí? Sigue impune, así como muchos otros casos que no se denunciaron y que no se han denunciado. Y pues bueno, pues es un tema muy controversial, que el Estado esté implicado en desapariciones forzadas y en muchas violaciones de derechos humanos. Buenas noches.